sabéis, el ciclo de tertulias se hace los últimos jueves del mes aquí en el Ateneo, menos este, que como Semana Santa, Jueves Santo, el jueves que viene, pues lo hemos adelantado una semana. Como sabéis también, las tertulias están organizadas por el Ateneo, Amigos de la Rioja y la ONCE de la Rioja. Llevamos más de 30 años haciendo las tertulias y en los últimos años hemos cambiado el formato y en lugar de haber unos conferenciantes encima de la mesa, pues los conferenciantes están a piso llano, de manera que, como son invitados especiales para hablar del tema que se trate, supone que saben un poquito más, pues intervienen en primer lugar, pero lo que buscamos es que haya una tertulia abierta y una vez que intervengan los expertos, todo el mundo pueda dar su opinión, siempre con el debido respeto y manteniendo un poquito los turnos de palabra que voy dando yo para intentar organizarlo en la medida de lo posible. También tenemos, gracias a Bodegas Franco-Españolas, un crianza bordón que está bastante bueno y que está a disposición de que quiera tomar 1, 2 o hasta 3 vinos, porque entendemos que eso suelta la lengua, pero a partir de ahí ya la engarra y sale cosas ya igual de menos aconsejables. Entonces, os animo a que os sirváis a voluntad y ponéis un poquito de patatas también mejor, que hace masa y ayuda a que el intelecto se vea así. Bien, para este mes, el tema elegido, han puesto así el título, yo creo que con eso se explica: problemática de las terrazas de bares y cafeterías en Logroño. No creo que sea un problema las terrazas. La problemática es la nueva ordenanza que se está debatiendo y que ha generado titulares como: las terrazas en Logroño no serán lo que eran, o el 75% de las terrazas logroñesas desaparecería con la nueva ordenanza según la GER, o la nueva norma de terrazas suprimirá el 65% de las actuales según Arbacares. Bueno, Arbacares no está aquí, pero está en el público, entonces Enrique Arevalo, su representante, parece que iba a venir, pero habrá tenido algún problema, pero entiendo que habrá quien represente la voz de Arbacares durante el resto de la jornada. Bien. No está Arbacares, pero hay una nueva, que no creo que fuera Arbacares quien venía. Sin embargo, hay una nueva asociación, que es la Asociación del Casco Antiguo, que sí que está ahí. La Asociación del Casco Antiguo no la hemos invitado porque cuando organizamos la tertulia no la conocíamos. Sí. Durante el transcurso de la tertulia los hemos conocido y pues eso están aquí. Pero el representante de Arbacares, Enrique Arevalo Ruiz, director general de Arbacares, estaba confirmado en presente. ¿No ha venido? Pues vamos a pasar. De acuerdo. Y también está por aquí David Peso, nuevo presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad, que también como usuario de las terrazas quizá tenga algo que decir. Bien. Como no tengo mucha idea del tema de terrazas, salvo a nivel de usuario, voy a dejar que los expertos nos ilustren sobre el tema y luego pues opinamos los demás. Y quizá el concejal nos tiene que introducir el asunto y luego ya pues vamos poniendo más. Muy bien, pues muchas gracias, Jairo. Buenas tardes. Perdón, esto es un aparato muy útil, pero que a veces toca las narices. Me refiero al teléfono. Entonces, si le ponéis al menos en silencio, aunque os libre, lo agradeceremos todos. Pues muy buenas tardes a todos y, como siempre, empezar pues agradeciendo al Ateneo que me vuelva a invitar. Casi me voy a hacer de un asiduo aquí de estas tertulias vuestras. Y a Javier de la ONCE, que lo veo ahí en la esquinita y que, como siempre, viene a acompañarnos un rato en estas tertulias como entidad que siempre, ¿verdad?, colabora en esta organización. Pues la verdad es que no es por quedar bien con el Ateneo, pero está muy bien traído, ¿verdad?, este asunto en plena efervescencia, podríamos decir. Y yo, en este sentido, sí que quiero, antes de explicar un poco en qué fase estamos, transmitir un mensaje de que, a pesar de lo que se pueda haber leído en esos titulares a los que hacía referencia Jairo, pues yo creo que el asunto está bastante bien encaminado. El asunto es ni más ni menos que la modificación de una ordenanza que lo que regula es la ocupación de dominio público del espacio de todos, ¿verdad?, de la ciudad, que se autoriza, como siempre en estos casos, en precario, es decir, hasta que se pueda, porque imaginemos que se puede autorizar una terraza, pero si hay una obra
2 años después en una fachada, pues durante el tiempo de la obra de ese espacio, pues la terraza se tiene que retirar, ¿no? Lo mismo que si se, qué sé yo, pues pusiera una nueva parada de autobús donde había una terraza, pues efectivamente hay, vamos a decir, una prioridad sobre lo que es estrictamente servicio público y lo que es espacio que la ciudad cede a los bares y cafeterías para algo que también decía Jairo, pues todos disfrutamos, porque al final pues todos nos sentamos alguna vez, ¿no? O muchas veces en las terrazas. Entonces, esta ordenanza que regula esa autorización administrativa tiene ya unos cuantos años, ha sufrido algunas pequeñas modificaciones, pero entendíamos que era el momento de que se actualizara, fundamentalmente porque desde que se produjo un cambio sustancial, ¿no?, que afectó al número de terrazas y al hecho de que sean mucho más utilizadas, me refiero a la ley del tabaco, pues ha hecho casi duplicar el número de terrazas en nuestra ciudad, y eso al final, en algunos puntos concretos que todos podemos tener en la cabeza, pues ha hecho crear, no voy a decir yo un conflicto, porque no me gusta esa palabra, pero sí una imagen de que a lo mejor hay demasiado espacio de terrazas y menos espacio o poco espacio para el paseante, o incluso para el disfrute de eso, del paseo, del mobiliario urbano, de los bancos, o incluso en algunos puntos pues se ha creado algún cierto problema con comercios, por ejemplo, que sienten que a lo mejor pues el hecho de que se ponga una terraza que a veces puede ocupar en parte su fachada, pues les acaba perjudicando desde el punto de vista de que le resta visibilidad, etcétera, ¿no? Entonces todos esos aspectos se mezclaban en esa ordenanza, como digo, de que ya tenía unos cuantos años, junto con algunos otros aspectos que han ido surgiendo y en los que cada vez, afortunadamente, estamos más concienciados, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, pues con lo que se llaman los recorridos o los itinerarios accesibles, peatonales, es decir, el espacio mínimo que debe estar siempre libre, preferiblemente, o casi en todas las ocasiones, obligatoriamente, pegado a las fachadas, y que tiene que tener, según la normativa, 1,80 m, aunque aquí optamos porque sea un poquito más, para permitir el acceso no solo de las personas, de los que paseamos y caminamos, sino de aquellas personas que tienen algún problema de movilidad y que van con una silla de ruedas, o de las sillitas de los niños, o lo que fuera, ¿no? o invidentes, etc. Es decir, tiene que haber un recorrido mínimo que garantice ese paseo y ese tránsito de todas estas personas en general, ¿no? Entonces, a eso, todas esas combinaciones, como digo, pues han hecho que nos pusiéramos a trabajar, y lo digo en primera persona del plural, porque en este sentido además yo creo que una de las mejores cosas, ¿no?, que tiene ese borrador de ordenanza, que todavía falta de pulir, ¿no?, hasta que tengamos el definitivo, pero uno de los aspectos fundamentales es que empezamos a trabajarlo internamente en el ayuntamiento, 4 grupos municipales, o sea, no solo el equipo de gobierno, sino que 4 grupos municipales. Hemos trabajado durante varias reuniones junto con los técnicos municipales, junto con los funcionarios, para tratar de ir viendo un poco dónde podían existir esos problemas de la normativa actual y qué cosas podríamos retocar en esa ordenanza para mejorarla, ¿no? Y en eso pues hemos trabajado, aparte del grupo del Partido Popular que está en el gobierno, el Partido Socialista, que está ahí José Luis, Cambia Logroño, que está José Manuel Zúñiga también, y no veo a nadie de Ciudadanos, pero también han estado en esas reuniones, es decir, 4 de los 5 grupos, para que nos hagamos todos una idea de que el trabajo que se ha hecho, yo creo que ya solo por el hecho de que haya sido consensuado y trabajado por 4 grupos políticos, más los técnicos municipales, pues le tiene que dar yo creo que un valor importante, ¿no? Ojalá pudiéramos sacar todo. Voy a acabar. Te pediría que vayas hablando. Sí, voy acabando, sí. Voy acabando. Más que nada que vayas hablando de las condiciones nuevas que hay en la ordenanza. Vale, entonces, durante todo ese trabajo hemos hecho pues esas reflexiones sobre todos los aspectos que yo he dicho y que luego podremos hablar en detalle. Y básicamente la propuesta de consenso tiene que ver con que en ese borrador se plantea que tiene que haber una proporcionalidad entre el espacio interior de los establecimientos hosteleros, el espacio de los bares y cafeterías, y el espacio exterior que ocupan sus terrazas, ¿no? Tiene que haber una relación. Se puso un 30% en ese primer borrador,
será el que acabe siendo, porque queda todavía mucha negociación, y lo digo en el buen sentido, pero sí es cierto que, y aquí está la FER, es uno de los aspectos que también la propia Federación de Empresarios Hostelería nos había transmitido. Oye, tiene que haber cierta relación en esto, ¿no? Bueno, teníamos también que garantizar ese espacio peatonal accesible, ampliándolo hasta los 2 metros, y por eso hacíamos un planteamiento de irnos a aceras de 4,50, es decir, que para garantizar que siempre queden 2 metros y aproximándonos a que una terraza puede ocupar otros 2 y que luego todos nos movemos, nos sentamos y pasan los cuñados y les decimos que se sienten, pues, y ocupamos un poco más, pues ese era el planteamiento también. Y había aspectos que tienen que ver con horarios, con la tramitación propiamente dicha, para simplificar la tramitación de las terrazas, y otros aspectos que quizás han sido menos polémicos, pero que también en ese sentido pues mejoraban, ¿no? Y no me quiero olvidar de, porque está aquí además presente y también ha participado, pues uno de los elementos que también hemos intentado incorporar para mejorar ese aspecto de las terrazas es Logroño sin ruidos, es decir, los vecinos preocupados por los ruidos que se generan en las terrazas a determinados horarios y que evidentemente pues en unas zonas de la ciudad son un problema, mientras que a lo mejor en un barrio más alejado pues no es ningún problema, porque a las 12 la terraza ya está recogida, ¿no? Entonces eso es un poco el tema, todas esas variables que hemos tenido encima de la mesa y que yo he hecho así como muy resumido para una tener pregunta como para sí. acabar de centrar el asunto. ¿En qué momento estamos ahora? Vale, pues estamos en la fase, vamos a decir, final de elaboración de ese borrador, con el objetivo de que previsiblemente en el próximo pleno del mes de mayo podamos llevar la ordenanza a aprobación inicial. La aprobación inicial supone que se aprueba un documento borrador que después se somete a información pública y por tanto se abre un nuevo plazo de alegaciones, etcétera, pero estaríamos en esa fase final de pulir el borrador para aprobación inicial, exposición pública y alegaciones y aprobación definitiva. Otro aspecto que me he dejado es que evidentemente, luego lo podremos comentar, hay un periodo transitorio para todas estas modificaciones. No significa que se apruebe la ordenanza y al día siguiente vaya gente que tenga que desmontar a lo mejor estructuras fijas, etcétera, sino que eso también está contemplado, ese periodo transitorio con el que estamos trabajando ahora mismo y valorando. Muy bien, vale. Tras este saque inicial del balón, tenemos 2 representantes de los vecinos y 2 representantes, si contamos a los del casco antiguo, de los bares. Entonces, voy a ir alternando las palabras para que haya diferentes visiones. Vamos a empezar por allá. Julián Herray, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la Ateneo y agradeceros a todos vosotros que estéis aquí, pues para escuchar con nosotros, porque sí que se ve, hay un sentir en la ciudad sobre el tema de las terrazas. Yo estoy aquí en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y bueno, la verdad es que nosotros, representamos a todos los vecinos de Logroño. ¿Escucháis bien? ¿Escucháis bien? Bueno, levanto un poco la voz, ¿vale? Gracias. Entonces, como representamos a todos los vecinos de Logroño, la verdad es que tenemos mucha casuística y hay muchas cosas que, bueno, que dentro de nosotros, dentro de la Federación, pues hay diversidad de opiniones, ¿no? Pero en lo que sí que estamos totalmente de acuerdo, absolutamente todos, es que nos gustan las terrazas, ¿de acuerdo? Pero que tiene que haber un espacio para que el ciudadano pueda pasear, pueda hacer ciudad, se pueda mover en una ciudad, que lo que queremos es que sea una ciudad nuestra del ciudadano, no solo con las terrazas, sino con el tema de los coches, con el tema de un montón de cosas, porque queremos hacer ciudad, y para hacer ciudad lo que necesitamos es espacio, y los ciudadanos necesitamos movernos, porque si no nos movemos no salimos de casa, y si no salimos de casa no tenemos ciudad, independientemente de los metros que hagan falta. Evidentemente es totalmente imprescindible que las sillas de la gente con movilidad reducida, que los coches de los niños puedan pasar por cualquier acera y cualquier espacio que sea transitable para los vecinos. Eso ya no son las terrazas, no solo en las aceras con terrazas, sino en cualquier sitio de Logroño. Porque estamos convencidos es que es un espacio que lo necesitamos nosotros para estar en la calle, para conocernos y para hacer ciudad. Esa es la primera base. Y luego, para nosotros también es muy importante que nosotros creemos necesario un reglamento, porque hasta ahora a todos nos vendrá a la cabeza
al menos un sitio que tenga una terraza descomunal, y otra que esté muy chiquitita y que además sea un hombre que tiene un negocio y que se está desviviendo por él y tal. Y al menos tendremos todos en la cabeza uno de cada caso. Entonces, está bien que tengamos una ordenanza para regular todo eso. O sea, para que la persona que tiene una terraza impresionante, que además nos está quitando espacio a los ciudadanos, se lo regulemos, se lo dejemos en su justa medida. Y aquel hombre o aquel negocio que tiene 3 mesas, pues bueno, ponérselas de forma que no interrumpa, vuelvo a insistir, en circular y andar por nuestra ciudad, pero que tampoco le vamos a ser tan rigurosos como podríamos ser con el otro, ¿no? Eso está claro porque nosotros, Logroño, por suerte, lo digo por suerte, es una ciudad que vive mucho la calle y que estamos mucho en la calle. Y las terrazas sí que es un elemento en el cual yo creo que absolutamente todos las hemos usado al menos una vez. Pero es verdad que necesitamos que eso esté regulado, por lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo en que haya una ordenanza, pero una ordenanza efectiva. O sea, que el equipo de gobierno no esté ahí como ya anteriormente, incluso anteriormente tuvo otro borrador, sino que sea efectiva. Y que cuando digo efectiva, se meta con todos los que componen todo el teatro de las terrazas. Cuando digo efectiva, no digo solamente que sea efectiva para una terraza que sea porque se le ha denunciado cualquiera o ha hecho una nota en el ayuntamiento para que vaya un funcionario y diga, pues sí que es verdad, tiene usted 4 centímetros la pata salida de su y son 600 euros. No, eso no es efectividad. La efectividad es estar en esta ciudad, a ver cómo estamos nosotros los vecinos, si nos sentimos a gusto y si estamos conformes con todos los elementos. Y un elemento que tenemos muy importante son las terrazas. Entonces, por un lado, sitio para los vecinos, por otro lado, cada equipo de gobierno, efectividad en hacer valer esta ordenanza. Y esas dos cosas los tenemos muy claros, todos en la federación, independientemente que haya mucha casuística entre todos nosotros. Muchas gracias. Pues vamos a empezar ya con los hosteleros. En primer lugar, Francisco Martínez Vergés, presidente de hostelería de la Federación de Empresas de Logroño. Buenas tardes, gracias por invitarme. Como Pedro, ya soy otro más de aquí, de las charlas coloquio. Yo quería empezar diciendo que la regulación de las terrazas que vamos a hacer, o que se intenta hacer, es para todo Logroño, excepto para el casco antiguo, porque el casco antiguo es un tema que ya está regulado y el que lo regula el ayuntamiento. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que lo que estamos intentando, la normativa que se saca, es para el resto de Logroño, no para el casco antiguo. El casco antiguo el ayuntamiento lo tiene regulado y entonces ahí es donde empezamos nuestra gran comedura de tarro de decir qué es lo que ha pasado, qué estamos haciendo tan mal el resto de Logroño fuera del casco antiguo que se vaya a por esta historia. Eso es lo primero. Lo segundo, somos vecinos, aparte de hosteleros, entendemos las cosas tanto de horarios como de ruidos, como de todo lo demás, lo entendemos perfectamente como vecinos. En el 2010 nosotros ya presentamos aquel ayuntamiento del 2010 cómo en teoría entendíamos nosotros que se podía regular para que a este día de hoy no llegara y tuviéramos problemas como los que estamos haciendo. El borrador, cuando nosotros pusimos el rito al cielo al principio, que nos dieron el borrador, a ver, si yo a la gente de aquí os digo una cafetería de 100 metros, que no hay tantas en Logroño, una cafetería de 100 metros con el borrador que se nos dio, quedaban 30 metros. Significa que una cafetería de 100 metros podría poner, no llega a 8 mesas de terraza. Es que no parece nada. Es que ahí sale el tanto por ciento de todo lo que desaparece de Logroño. Una pregunta por aclararnos. Cuando hablas de metros de terraza o de metros del local de la cafetería? No, si yo hablo de 100 metros de local, efectivo. O sea que eso es otra de las discusiones que tenemos.
de 100 metros de local efectivo, quedarían, no llega a 8 metros de terraza, o sea, a 8 mesas. O sea, es que... si a eso... Otra pregunta, ¿ahora las terrazas se conceden en función de los metros que tenga el bar? ¿O no, de fachada? No, tiene nada que ver. hasta ahora no. Eso, por eso te digo que en el 2010 nosotros ya intentamos que fuera así, pero no se ha hecho. Por temas no se ha hecho. Si a eso le sumamos, de lo que estoy hablando, le sumamos aceras fuera del casco antiguo, estoy hablando, que es sobre esta normativa, aceras de 4,5 metros que se piden, que alguien me diga aceras en Logroño de más de 4,5 metros, con lo cual otro montón de terrazas que se van. Entonces, el cálculo que nosotros hemos hecho, fehaciente, estudiado y mirado, es que sobre unas 300 personas se van al paro. Sobre unas 300 personas. Porque de las 500 terrazas de Logroño, 300 no caben. Y de las 200 que quedan se reducen al 30%. Entonces, todo eso lo tendremos que seguir mirando. Entonces, nosotros digo, vamos a regularlo, señores. Y hemos hablado con todos los partidos políticos para con ese borrador, y creo que todos nos hemos dado cuenta que se había ido muy arriba. Que esto, entre todos, tenemos que llegar a un consenso en el cual la gente pueda seguir trabajando, la gente pueda seguir viviendo. Lo de los 2 metros de separación han estado siempre, cuando era un 80, se puso en su momento 2 metros para que hubiera paso real, y creo que se mantiene en todos los sitios. Pues si no habría... No vamos a decir ejemplos yo les voy a decir una cosa. El gran problema es que si por 3 pagamos todos, no vamos a ningún sitio. Nosotros intentamos de todas las maneras que haya gente que se le dice y se le repite, oye, pero por culpa de esos 3 no vamos a pagar todo el resto. Y ya digo que estoy hablando del resto de Logroño. Entonces, los 2 metros de paso en general se mantienen para todo el mundo. Sobre los horarios, la recogida, la manera de no hacer ruido a los vecinos, se le ha presentado a los grupos políticos y al ayuntamiento. He traído fotografías de casi toda España, que ya se entregaron también en su día, y de ciudades grandes de Europa, pero no nos vamos a comparar. Entonces, 2 ciudades que hay en España que son patrimonio vigilado, controlado, Salamanca y Toledo, se les ha traído las fotos de cómo ellos sujetan todas las sombrillas y todo para no tener que poner ni piedras, ni hacer ruido a la recogida, ni de nada por esto. Se les ha traído y se les ha dicho que por nuestra parte estamos dispuestos. A ver, os lo explico. Es un tubo que va metido en el suelo dentro de la acera, con una tapa. Esa tapa se abre y se cierra. Cuando se abre, metes el palo de la sombrilla. Estamos hablando de sombrillas grandes, no estamos hablando de sombrillitas chiquitinas, grandes. Entonces queda cerrado, es acero inoxidable, no hay ningún problema. El tema, nosotros le dijimos, a ver, si el miedo es a que cuando uno cambia el bar por otro señor, tal, ahí se queda el agujero. No, perdón. Nosotros estamos dispuestos a poner una fianza de lo que vale ese azulejo más lo que cuesta ponerlo. Para que si alguien se va, deja el bar, cambia, aunque sea, sin ponerlo otra vez como estaba, con ese dinero, el ayuntamiento lo puede hacer. Valorado a lo que el ayuntamiento diga. A los grupos políticos. O sea, es manera de intentar quitar ruidos a los vecinos a la hora de recoger, a la hora de... La recogida, entendemos que hay muchas zonas que se podría hacer la mitad del molesto y la mitad del ruido, recogiéndolo todo dentro del sitio de las terrazas, 3 metros cuadrados, incluido las sombrillas que se quedan agarradas. Y entonces ni molestaríamos a los vecinos, ni ruidos de arrastrar,
ni de nada por el estilo. Hablamos con el ayuntamiento y con los partidos políticos también sobre el día que esto se apruebe y tal cual. Hay gente que ha metido mucho dinero con estructura fija, con tal. Se le dará un periodo transitorio dentro de darle una norma de cómo, horario, limpieza y tal, que se vaya actualizando a lo que se haya aprobado. Parece que todo ese aspecto, tanto con el resto de partidos políticos que hemos hablado como con el ayuntamiento, pues lo llevamos bastante en consonancia. Y seguir dándole vueltas a todo esto es buscar unos enfrentamientos que no tiene que haber ni entre vecinos, primero porque yo soy vecino, ni entre técnicos, ni entre ayuntamientos, ni entre partidos políticos, ni de nada. Tenemos que hablarlo entre todos como lo estamos haciendo, y creo que poniéndonos todos en su sitio, igual que ha dicho el representante de vecinos, podemos llegar a acuerdos sin hacer daño a nadie, sin dejar sin puestos de trabajo a nadie y sin molestar o molestando lo mínimo posible a los vecinos. Que seguimos diciendo, si en el 2010, cuando más o menos lo tuvimos, hubiéramos actuado, creo que a día de hoy, desde nuestro punto de vista, no estaríamos aquí y en esta discusión. Pero creo que el camino que hemos emprendido, entre todos entendemos que tiene que haber la terraza en consonancia con el local. Nosotros siempre hemos dicho que nunca el negocio puede ser la calle, porque el negocio es el de dentro, con lo cual los metros de dentro tienen que ser como mínimo más que los de fuera. Y lo que sí también hemos dicho es que para nosotros los metros útiles son los que el ayuntamiento tiene en su hoja en la Dirección General de Urbanismo, que lo que se cuenta es el sitio público, la barra, el baño y la cocina. Lo que no cuentan sobre el almacén. Pero en el morador también el técnico, pues no sé si se equivocó o qué, porque ponía que solo era la zona de público y quitándole 2 metros de paso, con lo cual a un local de 130 metros le quitas la barra, los aseos, la cocina, el almacén y los 2 metros de paso y te quedan sobre 55 metros. Bueno, entonces no entendemos que esto... Yo creo que como primera intervención por parte de los hosteleros está bien clara la cosa. Volvemos a los vecinos y ahora va a intervenir Fernando Mandao, vicepresidente de la asociación Logroño Sin Ruido. Buenas tardes, algunos ya me conocéis, gracias por la invitación. No suelo venir mucho por aquí, pero me gusta venir. Bien, para nosotros lo más fácil sería decir fuera terrazas y así se acabó el ruido, ¿no? Pero no somos así. O sea, pensamos también que los negocios están ahí, tienen que ganar la vida y tienen que generar empleo. La cuestión, pues vamos a ver la manera de arreglarlo lo más posible, un entente siempre que se pueda hacer una cosa sin sobrepasar la otra, ¿no? Una cosa con la que quiero decir a la que lo que no estoy de acuerdo es que el casco antiguo esté fuera de explico, es que es un poco... Donde más se peca es en el casco antiguo. Está dentro, pero no le afectan algunas de esas cosas. Entonces, la cuestión es, el otro día, cuando estuve en el ayuntamiento, en la reunión que nos invitaste, al salir, pues al ir para mi casa, pues me dio por pasar por la calle Portales. Y yo lo que estaba viendo, me fijé en todas las terrazas, todo el mobiliario de terrazas que había, y curiosamente, pues entre el 80 y el 90% de las mesas, sillas, etcétera, no tienen tacos de goma en las patas. Son de metal. Se recogen a ciertas horas, que bueno, yo comprendo que, por ejemplo, a las 12 de la noche, el chaval, la persona que tiene que recogerla, pues aún tiene ganas, pero a las 2 de la mañana no tiene ni puñetera gana de andar con cuidadito para no hacer ruido. Porque lo que quiere es irse a su casa. Y eso son a las 2:30 de la mañana. Entonces, para empezar, si empezamos con que tenemos el mobiliario en malas condiciones, que es lo que yo pediría,
que aparte de mirar los técnicos, las medidas, las marcas, si se sobresalen las sillas, no salen y tal, que miren el estado de conservación del mobiliario, que creo que no costará tanto, ¿no? Procurar quitar todo el mobiliario que sea metálico, que pueda producir ruido. Y también hablamos, no sé, creo que hablamos sobre las cadenas que se utilizan para amarrarlo todo y tal, etc. Poner una protección para no estar haciendo que parece, pues eso, cuando un barco tira un ancla, pues todo el ruido, ¿no? Bien, la otra cuestión. Yo, para mí, veo que la hora, por ejemplo, ideal para retirar una terraza sería como mucho las 12 de la noche. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Que la terraza que quiera estar hasta las 2 de la mañana, que no se mueva, que sea una terraza cerrada e insonorizada, que no moleste a nadie. O sea, el vecino que está en su casa y está aguantando a la gente que está bebiendo y está hablando, gritando, que los de Logroño gritamos y mucho, lo que está esperando es a cuando sale el chaval a recoger la terraza. O sea, no son las 2, ya se han ido, no, ahora queda la recogida. Entonces, una propuesta, una idea, terrazas que quieran estar hasta las 2 de la mañana o más, terrazas que no se muevan, cerradas e insonorizadas, terrazas que no puedan tener eso, a las 12 recogidas, porque no vamos a ser capaces de hacerlo silenciosamente. La cosa va por ahí. Luego lo del tamaño del local, etcétera y tal. Nosotros también, como dice Paco, pues no es lógico, por ejemplo, que en la plaza del mercado haya un local que tiene 20 metros o 30 y tenga 120 metros de terraza. Sin embargo, un local de 120 metros de local, pues le deje solo 30 metros cuadrados. Tiene que haber una proporcionalidad. Pero vamos, y luego, pues otra cosa también. Por ejemplo, quiere un local tener terraza, no se consigue que se insonorice bien. Un local al que le detesten un positivo por exceso de ruido, que se le sancione reduciéndole una hora el tiempo de la terraza. Segundo positivo, la observación. Tercero, se le quita la terraza. Yo creo que son cosas lógicas. No estamos pidiendo ni que se eliminen terrazas, que eso a mí me pareció. Porque claro, como dice Paco, no hay aceras en Logroño que cumplan eso, están haciéndolas, están ensanchándolas, pero no hay aceras que permitan. El CERMI el otro día en el ayuntamiento decía que para ellos 1,80 m de paso les valía. Yo no voy a meterme en eso porque son ellos los que lo valoran, ¿no? Pero que les quiten, por ejemplo, como quieren dejar que solo sean las terrazas el frontal del local, pues eso tampoco es lógico. Muy bien, muchas gracias. Aclaramos esto del casco antiguo, sí, casco antiguo. Sí, a ver, el casco antiguo, fundamentalmente en el casco antiguo hay algunas zonas que se llaman zonas ordenadas. Esto quiere decir, para hacernos una idea rápida, Portales es una zona ordenada, la calle Bretón de los Herreros, o la plaza del Mercado, o la plaza de San Agustín, o la plaza del Parlamento, ¿no? Zonas ordenadas significa que, claro, están recogidas también en la ordenanza, evidentemente, pero lo que se dice es que la Junta de Gobierno aprueba una superficie máxima de ocupación, y esa superficie máxima de ocupación se reparte entre los establecimientos que lo soliciten, ¿no? Sabéis que además puede haber uno que abra, otro que cierre, otro que se incorpore, etc. Entonces, lo que estamos planteando también en ese caso, y en función de cómo quedara la ordenanza, es evidentemente que en esas zonas ordenadas, si de lo que estamos partiendo es de que puede haber en algunas zonas concretas demasiado espacio cedido a esas terrazas, pues la forma de reducirlo no le afecta el tema de, como por los ejemplos que os he puesto, no le afectaría el tema de la distancia, de la anchura de aceras o de otros aspectos, sino directamente decir, bueno, ¿cuánto, vamos a ponernos en un ejemplo, plaza de San Agustín, ¿cuánto espacio hay ahora mismo pintado, ¿no? en un planito que pintan los técnicos? Y dicen, bueno, pues
pues están estos, no sé cuántos, de 150 metros cuadrados, ¿no? Para repartir, creo que son dos bares, ¿no? Los que, bueno, pues en lugar de ese espacio, lo que se plantea es reducirlo y que, imaginemos, pues en lugar de 150 que puede haber ahora, pues se diga que son 120 o son 100. Y eso inmediatamente reduce un poco el espacio para los establecimientos y amplía un poco el espacio disponible para los paseantes o para los peatones. Afecta en cierto modo, decía, porque si aquí en la ordenanza estableciéramos alguna normativa directamente aplicable a todo, es decir, distancia mínima a fachada de las terrazas en zonas peatonales o en plazas 4 metros, por decir algo, pues ya eso evidentemente reduciría el espacio. Sigo con el mismo ejemplo de Plaza de San Agustín, porque esa distancia haría que se adelgazara un poco ese espacio que ahora tienen ocupados. Entonces la diferencia es que hay algunas zonas que son estas, las ordenadas, lo mismo que hay otras zonas que también son decisión de la Junta de Gobierno, aunque evidentemente cuanto mayor sea el acuerdo mejor, en las que no se autoriza nunca terraza, porque se considera que tienen tanto tránsito de peatones que es imposible conceder una terraza ahí, ¿no? Y hay algunos espacios que se consideran en los que no se puede conceder terraza, ¿no? Y hay otros, es decir, que hay, digamos que además de la norma general, algunos casos concretos que fundamentalmente afectan, lo decía Paco, al casco antiguo, pero porque históricamente lo que se ha hecho es, como hay muchas peticiones y el espacio es el que es, ¿no? Por mucho que se quiera ampliar el espacio es lo que es, pues se delimita cuál es el espacio disponible y a partir de ahí se reparte en función de una serie de criterios entre los bares que lo soliciten. Y eso, insisto, pues esos criterios afectan a la superficie de esos bares, a los metros de fachada y una serie de coeficientes que al final hacen que se reparta el espacio. Eso es el ejemplo, como digo, de Portales o de la Plaza del Mercado o del Tondo de los Herreros. Insisto, la voluntad, si aquí se adoptan medidas para reducir espacio que ocupan las terrazas, evidentemente hay alguna, en consonancia a esa decisión, se tendrán que adoptar los acuerdos. No ya había ordenanza directamente, sino acuerdos de Junta de Gobierno para que en cada zona ordenada de ese tipo pues se decida eso, reducir en el porcentaje que corresponda o que se decida en los espacios que se ceden para eso. Esa es la aclaración, los que no estén fuera, sino que no es directamente gestionado. Paco quiere hacer alguna aclaración y luego ya damos paso a las personas que quieran. Bien, después de que el concejal ha explicado lo que es una zona ordenada, en la cual este tema, que es el estudio que se está haciendo, no tiene nada que ver, está fuera. Entonces ahí sí que nosotros intentamos defendernos como podemos, pero la normativa esta era para el resto. Sobre la zona ordenada, ¿qué dice el concejal? Yo solo quiero decir una cosa. Yo recuerdo años cómo el casco antiguo estaba, que no bajaba nadie, que nadie quería entrar, que todo el mundo casi tenía miedo de pasar. Se abrieron los cafetines de la Plaza del Mercado. Ahí se empezó a recuperar un poco la gente en el casco antiguo. Y hemos terminado en que toda la gente de Logroño, para disfrutar, viene al casco antiguo. Que no es solo en Logroño, que es en casi todas las ciudades. Entonces, sabemos que la gente viene el fin de semana al casco antiguo. Yo preguntaría, o que alguien me explicara, en las zonas ordenadas, por ejemplo, Plaza del Mercado, si hay 150 metros para dividir entre los bares que están. ¿A quién le hacen daño reducirle 30 metros a esa gente? ¿Por qué no se le puede dejar como está? Ya discutiremos los horarios, cómo, de qué manera, pero reducirles los metros, lo único que vamos a reducirles es los camareros que trabajan de noche. Porque al final los metros, como es una zona ordenada por el ayuntamiento, que como bien ha dicho el concejal, oye, aquí hay 150 metros para repartir con los de los bares. Aquí pedir la reducción cuando trabajan viernes, sábado y poco más, pues reducir esos metros o tal, yo no sé a quién le va a beneficiar.
de verdad. Portales, pues igual sí, igual Portales, habría que coger esas zonas que están reguladas y revisar una con otra. Por ejemplo, la plaza del Parlamento. Si la plaza del Parlamento trabaja unas horas determinadas, están metidos en su hueco, están todas recogidas, reducirles los metros tampoco entiendo mucho. Lo único que hacemos es quitar puestos de trabajo, porque al final son unas horas determinadas y una forma. Lo dejo caer a los partidos políticos, a los vecinos, porque no los horarios. A ver, yo puedo entender lo de los horarios, que me dice aquí mi socio, las 12 de la noche. A ver, terrazas... Perdona, es que era una puntualización, no es el segundo ronda de... Creo que ya vas... ¿Vas a decir algo? Un minutito nada más. Nosotros de la Federación, lo que sí que quería dejar claro es que no pretendemos, no queremos quitar puestos de trabajo para nada, o sea, todo lo contrario. O sea, lo que queremos es que se regule de forma que los puestos de trabajo estén bien administrados, ¿no? Y luego, con los horarios ya nos tenemos luego, pero lo que sí que es verdad, y es una queja que tenemos muy común en el casco antiguo, y va un poco por lo que estoy sentados aquí, pero vamos, sí que eso, es los horarios del casco antiguo tienen un horario más alto, y la verdad es que el ruido a esas horas es infinitamente mayor que a otra hora. Nosotros lo que pedimos es que vamos a ser coherentes, ¿no? Vamos a ser empáticos, y ya que yo, propietario de un bar en el casco antiguo, me dejan estar hasta las 3 de la mañana, a las 3:30 no voy a tirar los cascos como si fuera aquello un no sé qué. O sea, lo haría a otra hora o lo haré de forma que no moleste. A la vez que los vecinos también serán más permisivos, más empáticos con ellos, a la hora de decir, bueno, vale, pues es que están haciendo un poco de ruido, vale, pero, o sea, quiero decir, que yo creo que lo más importante en todo esto, entre las terrazas o entre el espacio que ocupan las terrazas y lo que nos podamos quejar los vecinos por ello, yo creo que es la convivencia y sobre todo el respeto. Y sobre todo llegar a un punto en el que yo no tenga que quejarme porque a las 4 de la mañana me están tirando unos vidrios y están chillando en la puerta de la calle y me tengan que estar quejando todos los fines de semana. No, si se hace ordenadamente no tengo por qué quejarme. ¿Por qué? Porque luego, y además la puntuación de Fernando es muy buena, lo de los ruidos con las sillas, son cosas tan sutiles, pero tan sutiles de perogrullo, como si dijéramos. O sea, que lo más bonito y lo más fácil es que nos llevemos bien todos. Y para llevarnos bien todos, y si yo me quiero tomar algo, o cualquier vecino de Logroño se quiere tomar algo a las 2 de la mañana, que sí que es verdad, tiene que estar abierto. Pero no por eso el vecino que está arriba tiene que soportar ni mis gritos, ni que se rompa una botella, ni que nadie al descargar los vidrios en estos sitios, que además es espectacular porque hace de amplificador. O sea, las calles hacen de amplificación, o sea, y es espectacular. Entonces yo pediría tanto a los otros como a nosotros, y eso sí que no se puede regular, porque eso, la regulación está aquí, y la regulación está en la educación. Y yo lo que sí que pediría es que entre todos tengamos educación y empatía como para, entre comillas, o un poquito soportarnos un poquito todos entre todos. Por eso es por lo que no queremos quitar puestos de trabajo, y lo que queremos seguir es conviviendo en una ciudad que, si ya era bonita, la queremos hacer más bonita y más accesible. Yo lo que me está dando la sensación es que queremos la cuadratura del círculo. Tener sitios abiertos y que no haya ruido y que el vecino de arriba pueda dormir. Se me antoja difícil conseguir todo a la vez. Fernando, ¿quieres hacer una puntualización antes de la palabra público? Pues la puntualización que quiero hacer es que lo que es sagrado es el derecho al descanso de un vecino, y eso, por encima de eso no hay nada. Ni negocios, ni puestos de trabajo, ni la salud del vecino, la que hay que respetar. Si eso no lo respetamos, ni cuadratura del círculo ni leches. Entonces, si queremos llevarnos bien, tenemos que ceder unos y otros, pero lo que no puede hacer es ceder el vecino y decir, aguántate, que yo voy a hacer aquí, intentar no hacer ruido, pero si viene una cuadrilla de despedida soltera o lo que sea, que monta la bronca, no es cosa mía, no. Todos tenemos que comprometernos en algo, ¿no?
que no se puede hacer insonorizar todo bien, bueno, pues firma que si tú un día te pillan un positivo porque has hecho excesivamente ruido, te quitan una hora de tiempo de terraza. Lo que no puede ser es barra libre para todos. Por lo menos yo por ahí no paso. Bueno, ya está claro. Bueno, ¿quién quiere recibir su punto de vista? Yo estoy contento porque parece que es peor por una vez en la vida se quieren poner de acuerdo para algún problema de los ciudadanos. Igual hablar de esto, que de bicicletas, de esto, lo único que quiero puntualizar, al final me aclara un poquito porque me estaba pareciendo una aberración el hecho de que uno puede tener un local de 100 metros, de 200 metros, pero en la calle no tener las posibilidades reales para poner más que 6 mesas. Y otro puede tener un local muy pequeño y que incluso es bueno que haya muchas mesas porque no molesta absolutamente a nadie y tal. Me imagino que la ordenanza, como todo, es el marco, pero luego está que habrá particularidades que habrá que debatir. Y para terminar, no alargarme, esto se engloba en todo: educación, educación y educación. Pero comprendo. Perdone. Tengo varias palabras técnicas. No, ahora le pido. De acuerdo. Yo se la doy. Hola, me llamo Raúl y tengo un local, estoy en un bar en la Plaza del Mercado, también estoy dentro. Hablo como dueño de un local en la Plaza del Mercado y también como parte de una asociación dentro de lo que es el casco dentro de Logroño, gente que está afectada por temas de terrazas y todas las situaciones. Entonces, pues de lo que estoy escuchando, que ya había oído, lo más grave nos parece que se considere tan a la ligera que haya que tener una relación entre la superficie del local con la superficie exterior en la terraza. Porque, ahora digo porque, se supone, entendemos que la ordenanza se genera en estos momentos porque hay una demanda de la ciudadanía, de colectivos, de gente que necesita espacio para la movilidad, gente que necesita descansar y tiene ruidos que soportar. También hosteleros que quieren modificarla porque necesitan mejoras en la ordenanza que no sean tan restrictivas a la hora de recoger ciertas cosas. Bueno, pues como hay mucha gente que está queriendo moverla, vemos claramente que lo que se quiere solucionar es el espacio público. Y el solucionar el espacio público quiere decir fijarse, poner el punto de vista fuera del local, no dentro del local. Porque si hay un problema de paso en una calle, está claro que digamos, en esta calle hay que ampliar las zonas. Si en una plaza hay más cantidad de superficie de terrazas que la superficie de paso, pues habrá que reducir las terrazas, estamos de acuerdo. La cuestión es el cómo. En qué te fijas o qué parámetros estamos utilizando para discriminar unos locales u otros en respecto a la superficie del negocio interior, porque en el casco antiguo, precisamente, muchos locales son pequeños. Son pequeños porque el casco antiguo tiene edificios pequeños, hay mucha división de portales, entonces los locales no pueden crecer y tampoco es viable crecer solo para intentar adecuarse a una normativa que va a salir. Entonces, un local pequeño puede estar funcionando perfectamente, dando mucho trabajo a camareros y trabajar con una terraza muy amplia en un espacio en el que no da problemas. Y no hay esta situación lo que haría sería limitar completamente un local o reducirle mucho a la plantilla, con lo cual la viabilidad del negocio, que ya está funcionando mucho tiempo, que da vida al barrio, que está generando riqueza y turismo, acaba, por intentar solucionar una cosa, acabas destruyendo otra. Entonces, esto precisamente nos dice que tenemos que fijarnos exclusivamente en la problemática que hay fuera, en el espacio público.
Porque si llegas a hacer caso a esto, incluso lo que estás haciendo es beneficiar a aquel que tiene mayor superficie. Por ejemplo, tienes un local o un restaurante muy grande, que es el restaurante, digamos, o un hotel que tenga mucha superficie, cualquier cosa que se le considere dentro del espacio privado, el negocio privado, entonces como tienes mucha superficie te vamos a dar más todavía para que utilices fuera. Y si tienes poco espacio, te vamos a dar menos todavía. Es como, al que más tiene le damos más y al que menos le fastidiamos más. No hay una relación que nos diga que esto va a solucionar el problema. Puede darse el caso incluso que existiendo un local grande que haya cogido mucha superficie, la ley le beneficie, pero no se soluciona el problema fuera porque siga teniendo opción a ocupar mucho espacio en una zona en la que igual se quería limitar. Entonces lo que creemos es que hay que fijarse exclusivamente en el espacio que es, que si hay problemas, subsanar cualquier problema en concreto utilizando mapas de viabilidad, mapas de estudio de cómo afecta a cada uno de los casos y de las zonas, ya sea dentro del casco antiguo, porque ha dicho el concejal que esto no iba dentro del casco antiguo porque estaban ya zonas ordenadas. Nosotros hablamos con el técnico y nos dijo que esto era exclusivamente para todo. No había una diferenciación, y yo me leí en la normativa ahí abajo y no dice en ningún caso que es el artículo 5F del cual estamos referidos, como referencia, son casos generales. Para obtener licencia de terraza necesitas cumplir esta normativa. Entonces, si quieres cumplir esta generalidad, te puedes hacer desaparecer el negocio. Y no dice nada. En el caso en el que sea el caso antiguo, en el caso que esté ordenada, no se aplicará esta modificación. No hay ningún sitio donde ponga eso. A ver, en el borrador ya te dice las zonas ordenadas no entran. O sea, de lo que estás hablando, a la plaza del mercado, por ejemplo, no puedes calcular nada sobre locales o metros. ¿Por qué? Porque es una zona ordenada. La zona ordenada del ayuntamiento dice que la plaza del mercado puede usar 180 metros y da igual que tu local tenga 20, vas a tener 60. Dijo que sí, que afectaba. A ver, por ejemplo, en horarios afecta general. El horario nos afecta a todos. La proporcionalidad dijo el técnico que afectaba. Bueno, dijo él, nosotros tenemos animado un matiz. Sí es cierto que puede haber algunos aspectos generales que condicionen, es decir, si la ordenanza estableciera, imaginemos, que para cualquier terraza en Logroño la superficie máxima va a ser 100 metros, pues efectivamente, si hubiera, imaginemos, una de 120 en la plaza del mercado, pues tendría que ajustarse a 100. Si se dijera, con carácter general, el espacio máximo autorizado será 100 metros. O si se establece que tiene que haber, lo que decía antes, el ejemplo que decía antes, imaginemos en la plaza del mercado, donde la esquina del café del mercado y esa zona donde hay también algún restaurante, etc. Si se estableciera, por ejemplo, que la distancia mínima a la fachada en plazas fuera 5 metros, pues evidentemente las que están ahora están a 3, yo creo. Pues algo tendría que reducirse, pero siempre y cuando hubiera aspectos que se dijera que afectan en general. Lo que no afecta directamente es decir, que un bar de la plaza del mercado podría tener con 30 metros, que es pequeño, ¿no? Pero con 30 metros pueda tener, no sé, 60 de terraza, podría tenerlo, siempre y cuando en la fórmula que se establezca para la zona ordenada haya espacio y aplicando esas fórmulas se pueda hacer, ¿no? Es decir, que eso es un tema que en teoría, insisto, está pensado no para las zonas ordenadas que tienen, aunque están dentro de la ordenanza, tienen una regulación específica donde se hace justo al revés. ¿Cuánto espacio disponible hay? 100. Pues esto hay que repartirlo entre 5. Pues no siempre a 20 cada uno, porque insisto que sí que entran otros factores como la superficie, la fachada, etcétera, pero sí que se ajustan un poco para ocupar ese máximo. Lo que acabo de entender es que el técnico puede decir misa, el concejal ha dicho otra cosa. Y yo creo que eso puede ser. Como tengo una palabra pedida más, vamos a retirar palabras. Partidos políticos contrarios también creo que piensan lo mismo, ¿no? Bueno, luego vamos a ver palabras. Bueno, yo también empiezo por no estar de acuerdo con el criterio de que
según el local, la proporcionalidad tiene que tener la terraza. Yo con eso no estoy de acuerdo porque es según el lugar donde esté el local, ¿no? Pero ese criterio, por supuesto, no estoy. Pero para mí hay un criterio por encima de todos los demás, que es cómo hacer compatible la terraza con la convivencia de la ciudadanía y con la convivencia de los vecinos que están alrededor de esos lugares, ¿no? Yo voy a decir que soy de las que me gustan la terraza, pero además también me gusta el descanso, me gusta muchísimo. Y voy a empezar diciendo una cosa que yo no sé si en ese criterio ustedes barajan el tema de que los ciudadanos también tienen derecho a sentarse donde no haya terrazas, porque no todos los ciudadanos podemos ir todos los días a las terrazas, no todos. Entonces, yo sé, por ejemplo, que ya sé que es una batalla perdida, pero lo voy a decir para que no ocurra en otros sitios. En la plaza del mercado se quitaron los bancos, no hay nada más que alrededor de un arbolito. Por lo tanto, la convivencia de los vecinos no se puede hacer en la plaza, ni los niños pueden jugar. Y si juegan, los padres se tendrán que estar de pie, o los abuelos, si tienen esa fuerza de estar una hora de pie viendo cómo juega el niño, pues estará, pero si no, no está. Entonces, esto que no vuelva a ocurrir en ningún sitio, que no se quiten los bancos. Los bancos es un servicio a la ciudadanía. En Portales hay bancos que están metidos casi en terrazas, eso intimida. En Bretón de los Herreros hay bancos que están metidos en la terraza, pegadito, intimida. Quiero decir, hay que buscar espacios de convivencia y ese es el criterio, por lo menos para mí. Yo sí que creo que tiene que haber, voy con el señor de la camisa de cuadro. Fernando. Bueno, pues con este señor, cuando dice, yo no sé si son las 12 o las 12:30, pero cuando después de la 1, la gente que está en las terrazas, que no son familias con niños, que son gente, como habéis dicho al empezar esto, cuidado con el beber 2 vasos o beber 3, que en 3 ya se va la lengua. Bueno, pues se va la lengua. Se va la lengua. Y a las 2 y pico de la mañana, ya no solamente que se cierren a las 2 y pico, que hay zonas en las que no se cierran a las 2 y pico, es que la gente ya está bebiendo, metiendo ruido y diciendo barbaridades, y haciendo barbaridades. Y eso está pasando. Y lo decimos donde está pasando y lo estamos sufriendo. Que no pase en otros sitios. Que eso también se tenga en cuenta. Y luego también voy a decir otra cosa, que no sé, es que me duele cuando se dice lo de los parales. Me duele porque yo también he estado parada. Y me duele que se manipule con eso. Y lo voy a decir porque lo siento. Yo estoy en terrazas en que los camareros van así. Podrían poner alguno más, ¿no? En esa terraza, para que no fuera así el pobre, o la pobre. Digo. Y luego también, a lo mejor tendrían que pasar inspecciones para ver los contratos de los trabajadores. No me quiero meter en este tema, pero quiero decir... Pues le voy a decir una cosa, ahí sí que le tengo que contestar. Inspecciones de trabajo hay hasta las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana los inspectores bajan a la zona del casco antiguo a hacer revisión. O sea, ahí sí que, de ahí ya lo siento. Pero cuando algo te duele, cuando estamos sufriéndolo a cada momento, cuando antes, en su momento, la Seguridad Social nos dejaba, yo veía que hacía muy buena noche, yo no, mis compañeros, yo, gracias a Dios, lo de la noche me olvidé hace mucho, pero mis compañeros, antes veían que hacía muy buena noche y decían, esta noche tiene que haber gente. Cojo el fax, meto la documentación del chaval que contrato y ya está dado de alta. Perfecto. Ahora eso no nos lo permite. Con lo cual yo tengo que contratar a alguien el día anterior, viernes, cuando no sé si mañana va a llover y me lo tengo que comer porque tal vez lo necesite, pero si no lo necesito lo pago. Bueno, entonces, no entiendo. Estamos desviando. Pero bueno, a salir del tema. Me duele que ocurra eso. Tiene toda la razón. Vamos a la primera que ha hablado de vecinos. Y Julián, y esta es la primera que ha hablado de discúlpame que si quieres te doy la palabra de tu rato, pero ahora la voy a seguir dando. Disculpa. Hola, buenas tardes. Para quien no me conoce, me llamo José Luis Díez Cámara y soy concejal también del Ayuntamiento de Logroño
Logroño, del Grupo Socialista, y estoy participando junto con Pedro, con José Manuel, en la mesa de elaboración de la ordenanza de terrazas y de la modificación. Entonces yo quería, bueno, lo primero, Julián, los concejales tampoco queremos que se eliminen puestos de trabajo. Eso quede claro, no queremos que se eliminen puestos de trabajo. Lo digo por si había esa idea generalista, no, sí, no digo por vosotros, vamos, generalista, en de absoluto. que menos terrazas, menos puntos de trabajo. Cuando nos sentamos por primera vez, yo creo que partíamos de dos premisas básicas, que son fundamentales. La primera de todas era que todo el mundo estaba de acuerdo en que había que modificar la ordenanza. Es decir, los hosteleros, el propio Paco ha dicho que desde el 2010 llevaban reclamando una modificación de la ordenanza, y que no se había conseguido hasta ahora. Y la segunda, que creo que es un hecho que todos estamos de acuerdo, es que la realidad, la situación actual de Logroño ha cambiado sustancialmente como era antes. La ordenanza que tenemos no se adapta a la situación actual. Por ejemplo, el tema del tabaco ha hecho de que las terrazas estén prácticamente todo el año abiertas, cuando estábamos acostumbrados a que las terrazas en Logroño, como en otras ciudades, solamente se estaban puestas en épocas de verano, de primavera, cuando hacía buen tiempo. Entonces, la ordenanza que tenemos en estos momentos es una ordenanza que no responde a las necesidades de la ciudad. Entonces, yo creo que esas dos premisas básicas las teníamos todos. Entonces, nosotros lo primero que nos planteamos como partidos políticos y como concejales del ayuntamiento es que teníamos que buscar una ordenanza fácil, una ordenanza sencilla. Creemos que la ordenanza que hay ahora pues tiene cierta complicación y buscábamos simplificarla y racionalizarla. Creo que estamos en ello. Hicimos un borrador inicial, un texto inicial. Creo que se creó demasiado alarmismo, los compañeros tienen derecho a protestar y tal, pero no era más que un texto inicial. De hecho, insistiría varias veces, insisto con todo el mundo que me pregunta, que el texto no se va a cerrar hasta el día que se apruebe definitivamente. Es decir, es un texto abierto y vivo. De hecho, los grupos políticos nos hemos reunido con todo el mundo. Nos hemos reunido con todo el mundo que nos lo ha pedido y es más, nosotros lo hemos pedido también. Hemos estado con vecinos, hemos estado con Logroño incluidos, hemos estado con todas las asociaciones de hosteleros que hay en Logroño, incluidos el casco antiguo que se incorporó a última hora. Hemos estado con el Colegio de Arquitectos. Hemos estado, que no se ha hablado aquí, y es muy importante, con los representantes de los comercios de Logroño, tanto de la Federación de Empresarios como de la Cámara de Comercio, porque los comercios también tienen algo que decir al respecto, cuando se destapan aparates, etcétera, etcétera, con las terrazas. Y una vez que hemos estado con todos, hemos estado con CERMI, muy importante, que opinan las asociaciones que se unan en la CERMI, las personas con discapacidad y los itinerarios accesibles, como decía Pedro Serrajo. Hemos hablado con todo el mundo. Y ahora estamos en una fase de encaje de bolillos, es decir, tenemos la obligación de redactar una modificación que se ajuste a lo que nos han dicho todos. Por eso estamos haciendo ese encaje de bolillos, pero siempre teniendo en cuenta que hay unos técnicos ahí que a veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que no, porque ellos son los que saben de la situación. Y en ese encaje de bolillos querría decir un tema que quiero dejar sobre la mesa y es muy importante. En esta legislatura también, ahora que estamos hablando de la convivencia entre ciudadanos, hostelería y tal, estamos pendientes, ya lo ha contratado, lo ha sacado el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno, el mapa de ruidos no estratégico. Estamos haciendo un estudio en el que se vea cuál es la incidencia de la contaminación acústica del ruido en la ciudad de Logroño por ocio. Eso va a ser muy importante, porque va a haber unos expertos que nos van a decir cómo afecta el ocio nocturno, el ocio diurno a la ciudad de Logroño en cuanto a ruido. Y eso lo tenemos que tener en cuenta también, y uno de los puntos que tenemos es que queremos en la ordenanza dejar algún aspecto abierto en función de lo que nos digan en ese estudio, porque los expertos son los que saben, los vecinos lo viven, lo sufren, lo expresan, pero los expertos son los que nos lo van a decir. Eso es muy, muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y por último, querría decir a la señora que hablaba de que a veces los bancos quedan rodeados de terrazas, que en la norma que hay, incluso la actual, está prohibido. Es decir, no puede haber una terraza a escasos centímetros de un banco. Otra cosa es cómo se cumpla la normativa por parte de la gente. Por eso no estoy generalizando, no todo el mundo incumple. Pero existe una norma y hay gente que la cumple y gente que no la cumple. Pero en la norma, incluso en la ordenanza actual, existe la obligación de que las terrazas dejen al margen al mobiliario urbano, porque es algo obvio y algo natural. Entonces, simplemente decir eso, que estamos en plena fase de elaboración de una modificación que queremos llevar a aprobación inicial en el mes de mayo, que quede claro. Que será una aprobación inicial, insisto. Luego habrá, como marca la ley, un
plazo de declaración pública para que todo el mundo siga alegando y luego tendremos que ir a la aprobación definitiva. Pero que el texto cerrado no estará hasta el último momento y que para nosotros está siendo muy importante, Pedro, José Manuel, todas las aportaciones que nos están haciendo todos los sectores. Estamos aprendiendo mucho y evidentemente ese borrador inicial será adaptado a todo, como digo, lo que nos han dicho para intentar aunar o combinar ese encaje de bolillos en el que estoy insistiendo. Bueno, yo como no vivo en el casco antiguo, me gusta ir a las terrazas y no tengo bar, la verdad que estoy viendo un poquito todas las vertientes y veo muy difícil. Déjame que esté hablando, perdona. Caballero, ¿quiere usted hablar ahora? Sí. Yo decía que las terrazas no podían estar con una caligrafía total. Tiene que tener una ordenación y eficaz, sencillo. Porque un bar pequeñito, si tiene una acera de 10 metros, podrá tener una terraza más grande que la que tenga 100 y tenga una acera de 2. Eso es una precisión mía. Y otra cosa es que no se puede admitir que la terraza haga en el paseo del peatón, haga cesar, por ejemplo, lo vi derecho, y no puede haber una terraza que me llegue a la izquierda, después otra vez derecho y otra vez a la derecha. Eso suele pasar. Una está pegada a la fachada, otra no está. Y alguna cuba. Entonces, lo que yo ¿cómo? Y alguna cuba también. Y alguna cosa también. Resulta que si molestan los ruidos, pues se sigan ustedes en la terraza un toldo. El toldo a veces no, pero evita de que se propague los ruidos hacia arriba. Porque los vecinos están arriba de la terraza, no abajo. Entonces, el toldo que puede ser, que se puede recoger o echar dependiendo del tiempo, puede servir para quitar el corriente de las personas que están en la terraza, puede quitar el sol, si quitar el sol, y además sirve de pantalla de sonido cerrado. Después, otra de las cosas que sucede es que nadie, ni Logroño, ni San Fernando de Pilar, ni donde esté Vera, tiene una cosa de decir, mi silla que los dejo molestará a que viene. ¿No? O sea, resulta que hay una superficie máxima ilimitada por pintura, pero la pintura se espasa. Se levanta y la silla queda a 2 metros de donde estaban. ¿Qué ocurre? Que, bueno, nosotros que nos vemos, nosotros pasamos por la silla. Entonces, es conveniente que las terrazas estuviesen delimitadas y, ¿cómo diría yo? Con una especie de baluarte a media altura. Una barrera que no le una barrera para que la silla fuera donde se barrera y que la terraza tenga que estar positivamente ahí. Que no vengan, por ejemplo, camarero, una silla, ¿dónde ponen una silla? Me ponen la silla en todo paso. En San Fernando, yo hablo de normal, porque aquí valía un momentito. Que como aquí las aceras son, allí las aceras, si está rectarroso no entra la acera. Son de metros. Entonces le están robando sitios a los coches. Yo he notado aquí en Logroño que no hay coche. Por lo menos hay bolsas de apartamento y en lo que es la capital no hay muchos coches de apartamento. Pero sí es interesante de poner límite a los propios coches. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Usted está hablando del peatón. ¿Y el ciclista dónde lo dejamos? Le dejamos 2 metros de la terraza y resulta que después viene un trazado. El ciclista los 2 metros se lo deja en medio metro. Aquí en España hacen muchas cosas para cobrar, pero para pensar ninguna. Entonces hay que pensar en todo. Y yo propongo que el que resuelve ya tenemos el paso del ciclista, le resuelve el sitio a la calzada del coche, no al peatón. Es como debería ser. Eso está Muy bien. Tengo un par de palabras pedidas más y después, si os parece, hacéis una ronda vosotros. A los que no me conocen también, soy José Manuel Zúñiga, concejal de Cambia Logroño, y voy a suscribir las palabras que ha dicho José Luis, porque efectivamente los grupos que nos hemos implicado y trabajado en esta ordenanza nos hemos reunido con todos los colectivos y estamos trabajando, y lo que ha dicho, no estará cerrada hasta que llegue el momento, pero nos reunimos con todos
y trabajamos conjuntamente, por si queda. Yo es algo que pensaba llevar a la próxima reunión que tendremos posiblemente la semana que viene. Hay una cosa que se me está ocurriendo porque efectivamente tenemos en el casco antiguo los espacios ordenados. ¿Por qué no ordenamos toda la ciudad? ¿Por qué no cuando se vaya a implantar un bar se dice en esta zona es esta la zona que puede haber terrazas? Haya un bar hoy, haya 2, mañana o 3. Pero lo delimitamos nosotros, que no sea el propietario el que vaya y diga tengo 120 metros de terraza, marco aquí, marco aquí y marco aquí, como cumplo la normativa de que estoy separado de la fachada o de lo que sea, pero ¿por qué no es el ayuntamiento el que dice en esta zona esta es la terraza que se puede poner? Estoy totalmente de acuerdo también con lo que ha hecho José Luis en cuanto al plan estratégico, al plan de ruido no estratégico, porque eso nos va a marcar mucho algunas zonas que se van a limitar. Y luego yo en cuanto al ruido, bueno, lo que habéis dicho la vecina también de mobiliario urbano, por supuesto que hay que respetarlo. Y yo creo que el problema es más que no tenemos funcionarios suficientes para controlar todo este tema. Los funcionarios nos los dicen. Cuando se habla de hacer el agujero para las sombrillas, es que el funcionario se echa las manos a la cabeza porque dice, es que, ¿cómo voy a controlar yo todo esto? Porque es que hay poco personal. Es que habrá que pensar en poner más personal, más funcionarios para estas cosas y para controlar todo más. Aparte de que luego la policía sea la que pueda llevar el tema de recoger. Lo hemos hablado en las reuniones que hemos tenido. Una de las cosas que hemos comentado es que vamos a fijar una hora donde la terraza esté recogida ya, que sea una hora límite, es decir, no sé si en este momento sea a las 12:30, la 1:30 o las 3 de la mañana, pero que esa hora ya no haya nadie en la terraza y que esté todo recogido. No sé, podrán salir opiniones en las próximas reuniones. Pero yo creo que lo de ordenar los espacios tenemos que darle una vuelta, porque efectivamente no es lo mismo la plaza de mercado que la calle, que la avenida Portugal, que Jorge Vigón. En Jorge Vigón, pues igual hay que decir, mira, es que en esta zona de Jorge Vigón no se puede poner terraza, y en esta otra zona donde hay más espacio y tal, este es el espacio de terrazas. Y aquí hay un bar, 2, 3, bueno, pues ya se verá cómo se hace. Y bueno, en principio eso. Sí, a ver, algunas cosas ya se han dicho, sobre todo en cuanto a la distancia, es decir, no tiene que ser tanto, desde mi opinión también, los metros que tiene el bar como el sitio que hay para poner terraza. Porque, claro, si no en algunos sitios tendría, lo ha dicho ella y lo ha dicho él, no voy a insistir en eso, ¿no? A mí me suena orgulloso que se llame altas antiguos en las ordenadas. Será que ordenadas tiene muchas acepciones. Ordenado que está. Bien, lo que quería hacer hincapié era en el tema del... A ver, hay zonas, cuando se peatonalizan las zonas, se supone, y como se nos plantea, y en eso estamos de acuerdo todos, es que se peatonalizan zonas para que los peatones, las personas, tengamos más espacios libres, más espacios por donde caminar. ¿Qué es lo que está dando? Que cuando se peatonaliza, cada vez hay más espacios ocupados por terrazas. Yo soy así con las terrazas, que no estoy diciendo no haya terrazas. Cuando se peatonalizan, Saturnino Largui protestó, ni te cuento, cuando peatonalizaron porque les llenaron de eso. Lo del Bretón de los Herreros, cuando José Luis ha dicho que no está permitido y que hay que denunciar porque no está permitido que se quite mobiliario urbano, Bretón de los Herreros peatonalizados en una zona reciente, no es ni como el casco antiguo, o sea, como nuestro casco antiguo. Y los bancos que se pusieron metidos en las terrazas. Tú te sientas en un banco y parece que estás vigilando a los que están tomando agua. Una vergüenza, es decir, a ver, y eso está pasando en otras partes, y si no, y cuando estaban así, se ha eliminado el problema quitándolo. Ya está, y se ha quitado.
Y ahí está el muro Cervantes, que hace muchos años, aparte de que es un ejemplo de donde no se puede convivir, terrazas, carril bici, la gente pasando con los carritos. Bueno, vale, pero otra cosa que quería decir, apoyando al de los rollos y ruidos, ¿no? Los horarios para tener las terrazas. Claro, cuando se dice las terrazas hasta las 12 de la noche, aquí un montón de estos chicos en la cabeza. A mí me gustaría saber, de todos los que han dicho que no, cuántos tienen una terraza debajo. Porque eso también hay que plantearlo, y hay que plantearlo al que tiene la terraza de debajo. Porque eso es... Porque además, sobre todo en el casco antiguo, no en las fiestas, que bueno, todos sabemos que te toca la fiesta, te ha tocado. Otras ventajas tiene tener las fiestas allá, ¿no? Es que no en las fiestas. Y ya no es los viernes y los sábados. Y ya hay hostelería que está pidiendo que también sean los jueves. Y de hecho son en el verano. Vamos a pensarlo desde ahí, ¿eh? No solamente de lo que es mejor para el... Claro, y yo también me siento en las terrazas y he estado más tarde de las 12 de la noche. Pero no dejo de reconocer que el que está arriba, o en el círculo, porque en algunos sitios no es lo mismo una terraza en una zona de mucha expansión, que no hay casas tan pegadas, que una terraza en otras partes, y eso también se tiene que considerar. Y como cada vez ocupan más espacio, hay veces la plaza del mercado, en los últimos eventos, ha estado puesto lo del ayuntamiento metido en portadillos. Pero tampoco hay mucho más espacio si lo pones en medio. Digo, que todas esas cosas se tengan en cuenta cuando decimos que se tengan en cuenta, ¿no? Porque no es tan fácil, es un poquito la cuadratura del círculo. Yo también estoy de acuerdo en que hay que negociar unos con otros y que hay que ver, pero es que ¿quién ha impuesto la moda de que se sale a las 11 de la noche para estar hasta las 6 de la mañana? A los jóvenes que se les ocurrió, bueno, vamos a dejar el tema, ¿no? Bueno, es decir, que todo eso ese también es otro problema que hoy no toca. Bueno, yo creo que lo que está claro es que igual hace 20 años no había un problema, pero ahora lo hay. Y ahora la ordenanza intenta solucionarlo, lo que pasa es que a todo el mundo no le cae bien, lógicamente, ¿no? ¿Si os parece? Ahora sí, Julián. Vale. Bien. Yo me llevo muy grata sorpresa primero que estemos tanta gente aquí, ¿no? Y porque la verdad es que todos los actores que habéis visto aquí, incluido gente del público, iniciamos todo esto, seguimos con ello y no lo hemos acabado. O sea, el reglamento está en un borrador. Entonces, cualquier idea de las que hemos ido cogiendo todos aquí, de todos vosotros, las vamos a ver cómo las encajamos. Entonces, que sepáis que en esto seguimos trabajando y seguiremos trabajando. Y como bien decía José, esto no está acabado, ni mucho menos de cuando ya tengamos un borrador consensuado entre los actores que estamos más o menos aquí. Porque aunque nos veis aquí que nos podemos tirar un poco los trastos, esto no es nada comparado con los reuniones que tenemos. En esa reunión es todavía más duro. O sea, aquí estamos, ahí es donde sí que es duro, ahí sí que es donde sí que para consensuar una cosa no la vemos. Por lo cual, pensad en que ahí todo esto es mucho más enraizado. Y es verdad que ha habido ideas que intentaremos llevarlas a ponerlas en el reglamento y desde ahí consensuado con todos, porque lo que sí que queremos es que esté consensuado con todos los actores que estamos aquí, que no solamente hay dos posturas, una en cada lado, no. Hay posturas con muchos matices y cada uno matizamos nuestra cosa, o sea, nuestras ideas dentro de lo que sea el borrador final. Y es verdad que yo también estoy de acuerdo con José Manuel, que al final no se puede hacer, porque estamos viendo que hay muchos casos muy particulares en todas las zonas del orden. Al final va a ser muy difícil generalizarlo para todos. Y yo creo que había que hacer un estudio previo en el cual se vea a ver dónde se pueden poner unas terrazas más o menos grandes en función, primero del espacio, para no quitárselo al peatón, y en segundo lugar, en función de los negocios que haya. Entonces, todo eso estamos con ello. Entonces, como ya tenemos un borrador, ya estará ahí, y sí que les invito, o les invitamos todos a que cuando ya tengamos el borrador, con muchos
digamos que después de pegarnos entre todos, seguramente que tengamos todavía matices que mucha gente no entenderá. Pero es verdad que aunque digan esto es imposible que lo hayan hecho así, garantizo que nos habrán pegado mucho para cómo dejarlo. Pero lo que sí que les invito es que una vez que esté el borrador ya aprobado por el Pleno, hay una exposición pública en la cual todos los vecinos de Logroño, todos lo pueden leer y todos pueden hacer alegaciones. Por lo cual, invito a que todas estas ideas que las llevaremos o las intentaremos poner dentro del reglamento, incluso después, en ese mes de exposición, todavía estamos todos los vecinos para poder incluir cualquier cosa. Y les invito a que sigan con la ponencia es buena, pero que... Bueno, yo creo que es una buena idea, pero me imagino que una vez que estén ya las cosas escritas, poco se va a cambiar. Pedro, sí. Después caballero. Vale. Vamos a dejarles que hablen a ellos un poquito, después ya vuelvo a hablar. Yo, brevemente, yo quería decir... Cuidado, sí, un político ha dicho brevemente. A modo de resumen, sí, porque antes he hablado demasiado. No, brevemente, porque a modo de resumen, a mí me gustaría, recogiendo un poco lo que comentaba Julián y lo que decías tú antes, Jairo, es cierto que estamos, como se puede comprobar, ante un asunto, ¿verdad?, que tiene muchas perspectivas diferentes y que es un asunto complejo en el que alguna vez lo hemos comentado, los concejales que hemos estado en ese grupo de trabajo, partimos de la base de que todos no van a quedar contentos al 100%, todos, me refiero a todos los colectivos afectados, ¿no? Pero sí es cierto que estamos haciendo el esfuerzo, creednos, de reflexionar mucho sobre cada uno de los aspectos algunos que han salido aquí y otros que no hemos comentado, pero sobre los que se ha trabajado. Por ejemplo, pues era una cuestión que nos solicitaban desde los propios establecimientos, que se permitiera el apilado en la calle, y entonces hemos establecido que efectivamente pueda hacerse de manera ordenada y no sombrillas, por una cuestión de seguridad, porque hay que valorar también que lo que es el material que puede ser combustible, pues hombre, no puede acumularse, pero sí con el pago de una tasa pues se puede permitir eso, que además por otro lado también puede acabar beneficiando en cierto modo o molestando menos a los vecinos, porque en fin, facilitando que se quede recogido el material, pues hay que andar menos para arriba y para abajo con sillas y con carros, etc. Es decir, que hay algunos aspectos que han quedado, que apenas hemos comentado, pero que se han ido trabajando, que es a lo que iba, precisamente escuchando a todos los colectivos que han estado aquí, y a uno, que lo decía José Luis antes y que yo quiero también recordar que es importante, que eran los comerciantes. Hay algunos puntos concretos que todos podemos tener en la cabeza, en los que la convivencia, establecimiento, bar o cafetería y comerciantes, pues no es fácil, porque, como muchas veces, y en esa reunión lo han dicho, pues los comerciantes también pagan impuestos y tienen derecho a que por lo menos pues su escaparate sea visible, ¿no? Y a que no se lo tapen con una sombrilla, aunque por otro lado esa sombrilla a lo mejor sí que puede hacer que el ruido que se emite a determinadas horas pues sea menor, ¿no? Entonces es un poco, que es con lo que acabo, ese difícil equilibrio en el que estamos para que los establecimientos hosteleros y las terrazas, que es donde disfrutamos también todos, por supuesto, pero nos permitan también ir con un banco a encontrar un banco para ir con nuestros niños a la plaza del mercado a que jueguen a la pelota, que los comerciantes no se sientan perjudicados, que las personas del ámbito de la discapacidad o la movilidad reducida pues tengan esos itinerarios accesibles, y que los vecinos, como decía muy bien Julián, pues puedan, con esa empatía que decía, ¿verdad?, pues intentar disfrutar de todo esto, y a veces pues tener un poco de paciencia, aunque yo creo que en muchos casos lo tienen. Y acabo con un tema. En algunos casos, para que se hagan una idea, en algunos casos, y no quiero yo hablar mal de estos señores de los hosteleros, porque como en fin, hemos discutido, pero no llega la sangre al río, es decir, que lo hacemos de manera muy civilizada, pero para que vean algunos ejemplos, hemos tenido solicitudes, por ejemplo, del ayuntamiento, que nos planteaban hasta mover paradas de autobús para ubicar una terraza o para ampliar, o pavimentar una zona verde de jardín para esto, o mover una escultura. No voy a decir dónde exactamente, pero todos lo podemos imaginar.
Y eso es lo que hoy no están aquí, pero los funcionarios del ayuntamiento, que tienen un trabajo arduo con este tema, son los que también han participado mucho y los que nos transmiten a los concejales que nos sentamos el día a día de esas situaciones que dicen, hombre, esto hay que ponerle un poco de medida, un poco de coto, pues para que todos podamos disfrutar y que todos puedan defender sus negocios, pero de una manera ordenada, ¿no? De la manera más ordenada posible. Ha sido casi breve. Bueno, en primer lugar me vais a permitir que pida disculpas a la señora, pero es que de verdad que me ha dolido porque las inspecciones, aunque la gente no lo Señora, note, ¿acepta la los disculpa? tenemos. Sí, Vale, me va a perdonar, pero es que seguimos a lo que dice el concejal, que también lo saben, nosotros sí que es verdad que hemos pedido hasta, oye, en el sitio para que todo el mundo tenga por lo menos una pequeña terraza, les hemos pedido así, oye, donde no quepa, darnos 2 plazas de aparcamiento paradas, de los aparcamientos que aparcan los coches, buscar la manera de que todo hostelero tenga una pequeña terraza, porque debido a todo lo que ha ocurrido con la ley del tabaco, ahora estamos viendo el 25 de diciembre la gente en la calle. Si hay un compañero que fuma, los demás nos vamos con él a la calle. Entonces todo el mundo, el negocio es verdad, ahora está en la calle, porque todo el mundo está en la calle. A lo que decía la otra señora de que quién había sacado a la palestra el salir a las 11 de la noche, pues eso lo ha sacado la crisis. La gente sale cada día más tarde para gastar menos, para hacer botellón. No. A ver, yo nací con la zona de arriba. Yo nací con la zona de la calle Chile, Vitoria, Labradores. Y he visto todo el cambio, he estado toda mi vida en hostelería. Los chavales, primero mi hija, la cuento la primera, intentan salir más tarde de casa con su botellón para no pagar en los bares, no gastar en los bares, con lo cual, cuando salen a las 12 de la noche, las 2 de la mañana al botellón, se toman una copa en la calle Mayor y ya se van a la discoteca porque ya no les da tiempo, porque a las 5:30 luego la discoteca tiene que cerrar. Pero salen más tarde para gastar menos porque tienen menos dinero, y es verdad. Todo esto nos ha llevado a otra tertulia que hemos tenido ya y seguramente volveremos a volver. Entonces, la terraza es lo mismo, la terraza la gente llega, se sienta a las 11 de la noche y nos levantamos a la 1 para no tener que tomar la segunda, porque la crisis es lo que hay y estamos en la crisis. Todo lo lleva. Mire, son modas, nada más. Y yo le voy a decir una cosa. Hace unos años, un camarero para servir bien una terraza lo hacía con 10 mesas. Ahora un camarero, 20 mesas y le sobra tiempo. ¿Por qué? Porque alguien llega, se sienta, pide su copa y está hora y media. Entonces, por eso no se puede hacer. Y además hay horas muy puntas. Con lo cual no te puedes permitir el lujo porque te descuadra el balance de contratar gente sin... Antes le decía, yo antes tenía follón, llamaba a un camarero, cogía su documento nacional de identidad, lo metía en el FAS a la Seguridad Social y estaba dado de alta. Y yo pagaba como ello. Ahora lo tengo que hacer el día anterior si quiero, y si no, no lo puedo hacer. Porque no me lo permite la Seguridad Social, porque no me lo permite, y me pasan una inspección y me caigo. Si yo no estoy diciendo contra los ciudadanos ni nada, le digo la explicación que hay sobre ello, sobre las terrazas. Lo de los horarios, yo lo entiendo perfectamente, soy también ciudadano. Lo que ocurre es que es verdad que todos el fin de semana queremos estar. Y lo que quería dejar claro es que cuántas denuncias hay en el ayuntamiento, voy a quitar el casco antiguo, de terrazas fuera del casco antiguo de Loja. Ni una. Porque los barrios... Perdona. ¿Y a qué hora cierran ahora? Pedro. ¿A qué hora cierran ahora? En mi barrio, un sábado, para las 11:30 de la noche han cerrado. Claro. Y antes estaban hasta las 2. No, ¿Qué ha pasado? Pueden estar porque no tienen gente.
Porque no tienen gente. Claro, claro. Porque la gente se viene aquí. La moda. No, que no es la moda. La moda en el casco antiguo lleva 25 años. 25 años. Vamos al fútbol de la calle sin tocar el balón en el suelo. ¿Cuándo fue eso? En otra época. En otra época, le voy a decir cuánto hace eso. Que sí, que no sé qué. 35 años. ¿Vale? 35 años. Vamos Le a vuelvo a hablar, repetir que yo construí esa. el casco antiguo vamos a hablar dónde está dentro de 50 años. De ruido. Pero es que la gente, la moda no es de gente, de sitios. Eso es diferente. Pero a las 7 de la tarde, la zona que usted dice, estaba llena de gente y estaba hasta las 3 de la mañana. Era mi horario, a las 7 de la tarde. Ahora usted a las 7 de las 8 de la tarde, aquí en esta zona, no tiene a casi nadie. Está muy bien lo de los dedos. Espera un segundín, va a hablar este señor y después usted. ¿Le parece bien? ¿Voy a hablar? No. Va a hablar este señor que le toca y después ya usted. Y está muy bien esto de que entre los diálogos, es lo que se busca, pero claro, llega un momento ya que empezamos a chillarnos y a rebatirnos entre dos personas y ya se hace un poco difícil de manejar. Una cosa que quería puntualizar, saliendo un poquito a lo que has comentado tú. Yo lo que no sé es el baremo que utiliza el ayuntamiento para dar el tamaño de las terrazas. Si es el tamaño del local o el tamaño de la plaza. Por poner un ejemplo, la del mercado. La plaza del mercado cabe 100.000 sillas y la cuarta parte de mesas, ¿no? Pero es como dice esta señora. ¿Y dónde está el sitio para el juego, para los bancos, para las personas? Hay que llenarlo todo. Retón de los herreros. Poner unos bancos que se supone que era para el público, para la gente peatonal que va por ahí a pasear. Pues no, señor, esos bancos ahora están haciendo de límite de la terraza. Porque no se ponen más terrazas porque hay que saltar por encima del banco. ¿Qué decir? Lo de hierro, bueno. Eso es por otro. Por lo tanto, mi consejo es que si algún baremo hay que aplicar, pues primero habrá que contar también con las molestias que va a ocasionar eso. O sea, la plaza del mercado es una caja de resonancia. La plaza del Parlamento otra, el Retón de los Herreros es otra, tiene más resonancia que el teatro. Tiene mucha resonancia. Entonces, la cuestión, ¿qué baremo es el que vamos a aplicar para conceder las terrazas? Yo no digo que un local que tiene poco espacio y tal, con proporción si tiene 20 metros vaya a tener otros 20 de terraza, pero que se tenga un poco en cuenta quién vive allí, si hay más vecinos de negocios, y el derecho al descanso de esos vecinos. Eso es por una parte. Luego por otra, a modo de anécdota, como ha dicho Pedro Manuel, cuando has hablado lo del apilamiento de las terrazas, etc. Bien, este amigo mío, Pablo, conoce un bar que está en la calle Juan 23, no voy a decir el nombre. Hay pocos aquí. Que pertenecía a un amigo mío. Bien. Pues, ese señor, no es por tirarme pegotes, pero le preparé yo una carretilla de mano con un sistema que le permitía mover las mesas y las sillas sin hacer nada de ruido y sin cansarse. Era patentado. Pues, a ver, patentado. Si es que soy así, yo lo regalo. Y si quieres, el que quieras, no digas cómo es. el que quieras, se lo hago. Es buena política. Vale. ¿Me entiendes? O sea que todos podemos hacer un poco, aportar algo de nuestra parte para solucionar ese problema. ¿Caballero? A ver, un momento. En la calle que yo vivo no hay terraza, pero tengo 8 San Mateos al mes. Al mes 8 San Mateos. ¿Cuántos sábados? Viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado y viernes y sábado. Y no hay terraza. Cuando yo fui ahí no había más que una taberna de vino. Y ahora en 60 metros tengo 11 bares. Los sábados y viernes y sábado tengo que ir. Oye, por favor, déjame pasar, que es que vivo aquí. Así. Una taberna conocí hoy, en el 74, y ahora tengo en 60 metros 11 bares.
Pues voy a hacer un chiste, pues y ¿qué música? vino tienes? No tienes que ir muy lejos para tomarte 11 vinos. No. Lo que pasa que dormir... Entiendo que no me busquen en los bares fiscales y todo eso. Pero que dormir tiene que ser difícil, ¿eh? Tengo buenos cristales. En el invierno mal que mal, pero cuando llega el verano, si cierro las ventanas se asa, y si las abres, muy caes a la calle. Ya que se ha dirigido a mí para decirme cómo van a regular o cómo se está haciendo ahora mismo, en la Plaza del Mercado, como ha dicho antes el concejal, es un espacio ordenado. ¿Qué quiere decir? Ordenado es una definición que quiere decir que se han puesto unos límites de ocupación de espacio público. Yo es que, perdona que te inciso, yo creo que más que ordenado es un espacio acotado. Se llama así, ¿no? Que yo pero lo de ordenado viene de orden. Y ahí, pues no te voy a decir que sea un control de caza, pero vaya, es lo que es, ¿me entiendes? Bueno, ya que te respondo a la... Sí. El espacio ordenado acotado ahora mismo está en un 29% más o menos de la superficie completa de toda la plaza, ¿vale? Que es bastante menos de lo que puede ser saturado, digamos, de terraza. Y de hecho, en esa zona hay unas terrazas que trabajan de día, la mitad básicamente, y la otra mitad trabajan de noche los fines de semana. Entonces, es bastante, muy poco el uso que se da a las terrazas. Y respecto al ruido que decía de caja de resonancia, bastante amplia como para que se disipe. No hay remote de paredes, pero bueno, eso es una cuestión que habría que verlo con un mapa de ruidos que habría que hacer. Lo que está hecho, se supone que está hecho. No está aplicado, pero medidos sí están. No han hecho la medición. Dejamos y según el criterio, sí, las mediciones las han hecho. Me preguntaba también, entonces, ¿qué criterio vamos a utilizar para limitar las terrazas en caso que hubiera que reducirlas? Pues el criterio puede ser... Perdona, yo no he dicho en caso que hubiera que reducirlas, digo a concederlas. ¿Qué criterio es el que utiliza el ayuntamiento para conceder las terrazas? ¿El tamaño del local? ¿El negocio del local? ¿O los vecinos que viven alrededor? Ahora mismo, al estar acotado, como dices, el espacio, la limitación es ese límite de superficie que hay en la casa. Hay un plano que dice no se puede pasar de estas zonas. Cuando se complete esa zona no se pueden poner más. Esa es la limitación. Y no hay una relación entre superficie del local, superficie fuera. Lo único que se entiende es que si varios locales quieren acudir a poner terrazas en ese espacio acotado y limitado ordenado, dependerá de unos factores como la superficie local, la fachada y la antigüedad, pero esos son criterios para decir tú un poco más, tú un poco menos, pero hasta llegar al límite de esa superficie que ya está ordenada por el ayuntamiento. Como decía antes el otro concejal, que se podrían acotar o ordenar más zonas para así no crear problemas en zonas nuevas. Pero la relación entre espacio interior y espacio exterior no está delimitada a la hora de conceder, ni dentro del casco ni fuera del casco. La única limitación es si está ordenada o no, y si no está ordenada, las limitaciones de anchura de calles, peatonal, ese tipo de caracteres o comercios colindantes. Entonces, la propuesta que hacemos nosotros, en caso de que hubiera que reducir un espacio que sea acotado, ordenado, o una zona nueva en la que veamos que hay demasiado ruido o hay poco espacio, pues primero, habilitar los espacios necesarios cada ciertas terrazas para que la gente pueda transitar entre ellas, ya sean portales cada no sé cuántos arcos. Si en la plaza de mercado se ve que hubiera demasiadas terrazas, pues habilitar espacios. En calles peatonales lo mismo. Y si hay que reducir porque en caso ya, no es por opinión, sino por un estudio, creemos que se tiene que justificar siempre la reducción de un espacio cedido para terraza. Entonces, la justificación va previa
Y si se dan las razones para que sea útil, o sea, que se pueda dar esa reducción, que sea un porcentaje para todas igual. Es decir, si en una zona, una plaza, una calle, hay un 80% de terrazas respecto a lo que es la superficie completa, pues que hay que reducir un 10% para que así se vea que hay menos volumen de terrazas, un 20, un 30, lo que se considere, pero que sea siempre fijarse en la zona, la problemática y con una justificación bien presentada mediante planos, mediante ruidos, mediante estudios, para que no llegue a afectar indiscriminadamente a todo el mundo, como es la propuesta en el borrador, que dice que todo el mundo para tener una terraza tiene que tener 20 metros cuadrados útiles, y si no, y si los tiene, encima solo le da un 30% de esa superficie. Aunque fuera el 100%, necesitaríamos tener 400 metros cuadrados para poder llegar al límite actual, que son 120 de terraza. Con lo cual, intentar relacionar el espacio interior con el exterior no es viable y no es el fin de la ordenanza. El fin es solucionar los problemas fuera del espacio público. Es toda otra cosa, nosotros siempre vamos a decir que más vale estar un año, 2, 3, los que hagan falta para hacer perfectamente bien y ordenar con planos y con justificaciones el estado de la ciudad, y si hay que ordenar toda la ciudad se ordena, pero no intentar con prisa de querer sacar una normativa antes de este verano que lleguemos a tener problemas de despido de trabajo, saturación de gente en el ayuntamiento porque tienen que mandar los planos para que le modifiquen la traza. Entonces todo esto tiene que estudiar para nosotros.